por potencia ante toda palabra viva y eficaz. Es lo que convierte a la palabra de Dios en viva y eficaz. El nombre de Jesucristo. Amén, aleluya. Amén. Seguimos con la revelación del Señor. Viene y se topa con un hombre. Cuando hablamos de llamado de Dios, cuando hablamos de que Dios hizo un llamado, rápido se nos viene a la mente Mateo. Sí, le vi Mateo. Sí, ¿por qué? Porque este hombre estaba sentado en los banquillos de los impuestos ahí, a gusto, a la sombrita ahí de un sicomoro. A lo mejor se dan mucho las higueras y los sicomoros. Aleluya. Y estoy debajo de un sicomoro. Y llega, pasa Jesús por ahí y le dice: deja todo y sígueme. Hay que entender esto. Cuando viene el llamado de Dios a la vida de un hombre, este hombre ya escuchó hablar de Dios. Mateo no hubiese podido seguir a Jesús si no hubiera escuchado hablar de Dios. Este hombre le conocía a Jesús, dice la Escritura, lo aprendíamos en el estudio de lunes. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Este hombre había escuchado de Jesús. Este hombre le agradaba a Jesús. Le agradaba escuchar de los milagros de Jesús. Le agradaba escuchar del evangelio de Jesús, del ministerio de Jesús, de lo que Jesús hacía. Amén. Le escuchaba, le agradaba oír de aquel hombre que predicaba el reino de los cielos a los pobres, que alimentaba al necesitado, que sanaba al enfermo, que orientaba al desorientado, que restauraba al caído, que limpiaba leprosos, que daba vista a los ciegos, que hacía que los mancos y cojos saltaran de júbilo. Le gustaba, pero estaba esperando el llamado de Dios. Estaba de alguna manera esperando encontrarse con el Señor. Amén. Estaba esperando tener el encuentro con Jesucristo. Un encuentro agradable con el Rey de Reyes. Quizás no has tenido ese encuentro con Jesús. ¿Qué te falta para tener ese encuentro con Jesús? Agradarte de lo que hace el Señor. Agradarte de su ministerio. Quedarte en su palabra. Disfrutar su palabra, escudriñar su palabra, estar con Él. Amén. Estar enterado de Jesucristo, de todo lo que hace Jesucristo, de los milagros de Jesucristo, de las bendiciones de Jesucristo, del llamado de Jesucristo, de todo lo que Jesucristo desea para ti. Todo lo que el Señor hace por ti. Cuando estás consciente de eso, viene entonces el encuentro con Jesucristo. Amén. Y vemos que lo sigue Leví Mateo. Vemos otra vez la decisión de seguirle a Jesucristo. Vemos esa decisión de seguirle. Lo cual me lleva al hombre que no le siguió a Jesús. Lo cual me lleva al hombre que señala la Escritura como el joven rico. Llega con Jesús: maestro, maestro, ¿qué he de hacer para heredar el reino de los cielos? ¿Qué he de hacer para que me consideres tu discípulo? ¿Qué he de hacer para que me tengas allá preparado un lugar en el cielo contigo, en tu reino? ¿Qué he de hacer? Bueno, deja todo y sígueme. Lo mismo que Mateo. Métete de lleno. Sí, Mateo, te gusta ahí lo que estás haciendo, pero te gusta escuchar de mí, te gusta gozarte con lo que hago, de mi ministerio, todo. Deja todo y sígueme, métete de lleno. Otra vez a Mateo, amén.
Lo mismo a Mateo y lo mismo a este hombre. Deja todo y sígueme. Pero este hombre, como tenía muchas cosas, no le siguió. Y no eran las cosas que tenía, sino que le tuvo más amor a esas cosas que al reino de Dios. ¿Sí? ¿Qué son esas cosas? Puede ser vicios, pueden ser cosas del mundo, deseos de la carne. Aquí dice cosas que están en el mundo, deseos de la carne, deseos de los ojos, vanagloria de la vida, pecados, adulterio, mentiras, chismes, contiendas, iras, disensiones, peleas, odios, homicidios, robos, idolatría. Hay muchas cosas que puedes amar más que a Dios. Por eso este hombre no le siguió. Había cosas que amaba más que a Dios. Quería que esas cosas permaneciesen en su vida antes que Jesucristo. Ok, le dijo este joven, le dijo, no, es que la verdad, yo desde niño me sé el rosario, yo desde niño me sé el Padre Nuestro, yo desde niño me sé estas cosas, hice mi primera comunión, hice esto. Ok, deja todo, deja eso, sígueme, realmente me amas, sígueme, deja religión, deja idolatría, deja vicios, deja todo lo malo y ven y métete de lleno. Amén, aleluya. Deja todo y sígueme a ver si es cierto. No, pero es que yo sí leo, he leído los salmos y me sé algún salmo de memoria. Sí, pero deja ese vicio que tienes. No, pero yo me sé unas alabanzas. Ah, sí. Deja el adulterio. Deja la idolatría. No, ese hombre lo primero que hizo fue darse media vuelta e irse. Amén. Viene el llamado de Dios, viene la guía de Dios, viene la directiva de Dios, viene la instrucción de Dios. Son cosas que vienen de Dios, pero ¿quieres recibir lo que viene de Dios? Ahí está la pregunta. ¿O amas más las cosas que hay en el mundo? Hijitos, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el Padre, el amor del Padre no está en él. Sencillo. El que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque las cosas del mundo van a pasar. Todas esas cosas de la carne van a pasar, pero la voluntad de Dios permanece para siempre. Y la voluntad de Dios es que seas su hijo, que estés limpio, que seas agradable para Dios, agradable para que Dios habite en ti. Y cuando hablamos de que Dios habita en ti, me recuerdo al apóstol Pablo. Ahí vamos avanzando, vamos recorriendo. Aleluya. Me recuerda al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque llega el apóstol Pablo y dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Llegó al punto en que lo había dejado todo. Recibió el llamado de Dios y lo dejó todo. Pero con el apóstol Pablo quiero hacer énfasis en otra cosa que viene de Dios. ¿Amén? Otra cosa que viene de Dios. La reprensión de Dios. ¿Ok? ¿Ok? Que levante la mano, que diga amén el que escuchó eso. Amén, amén, amén. Ok. La reprensión de Dios. Chequen esto. También hay una reprensión de Dios. Amén. Amén, amén. Cuando el ángel Miguel y Satanás luchaban por quedarse el cuerpo de Moisés que había muerto, Alma de la sombra. Miguel no profiere maldición contra el diablo, no. Lo que dice es, el Señor te reprenda. Amén. El Señor te reprenda. Viene la reprensión de Dios. Es algo que viene de Dios. Cuando estás en lo incorrecto, cuando estás en las cosas malas, viene la reprensión de Dios.
¿Cuál es la reprensión de Dios? Lo notamos en el apóstol Pablo cuando tiene ese encuentro con el Señor camino a Damasco. Dice la escritura, salió respirando ira y muerte Pablo. Llamado Saulo de Tarso, sale respirando odio y muerte contra los cristianos. Va en busca de los cristianos para matarlos, para castigarlos, para encerrarlos, para latigarlos. Y el Señor, rápido, viene la reprensión del Señor. Y llega y habla con Pablo. Y lo reprende. Pues, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué estás haciendo? Dura cosa es esto. ¿Cómo te vas a poner en contra de tu Dios? ¿Qué traes? Amén. Pero viene la reprensión. Y entonces debes de contestarle al maestro, ¿qué quieres que haga? Cuando viene la reprensión del Señor, tienes que pedirle guía. Bueno, Señor, ok, esto no lo debo hacer. Ahora, ¿qué quieres que haga? ¿Hacia dónde me voy? Lo próximo que viene del Señor es la redirección de Dios. La directiva de Dios. El Señor te dice, ¿sabes qué? Por aquí no, por aquí te quiero. Este camino que te estoy mostrando, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sígueme y vas a ir a ser de bendición para el pueblo de Dios. Aleluya. La directiva del Señor está presente en aquel en quien hace caso a la reprensión de Dios. Si sabes que el Señor te reprendió por ir por ese camino, regrésate al camino de Jesucristo, al camino verdadero, de las cosas agradables a Dios, de su fruto, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, amor, amor fraternal, perdón, misericordia, piedad, buena fe. Regrésate rápido a la directiva del Señor, a la dirección de Dios. Cuando el Señor llega iniciando su ministerio, llega a la sinagoga a revelar que su llegada a los hombres se había dado como lo había profetizado. Amén. El Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los hombres y para anunciar el año agradable del Señor. Vemos que los judíos no le creyeron, tomaron a Jesús para arrojarlo al despeñadero, pero el Señor pasó en medio de ellos, se fue. No era el tiempo del Señor, no era el tiempo en el que iba a dar su vida. Amén. Pero vemos cuando entra a Jerusalén, todo el mundo ya sabía, todo el mundo que le recibió, Hosana el que viene en el nombre del Señor, Hosana el hijo de David, todo el mundo que le recibió había recibido la revelación de Dios. Recibe la revelación de Dios. Después de que recibas la revelación de Dios, va a venir el llamado de Dios. Después que viene el llamado de Dios, va a venir la directiva de Dios. Después que viene la directiva de Dios, va a venir la enseñanza y la instrucción de Dios. Y cuando estás reinstruido por Dios, vienen las bendiciones. Amén. Quizás estés diciendo, ¿qué va a pasar con este llamado, con esta invitación? ¿Qué pasa con esta invitación de Dios? Estoy siendo llamado, pero no sé qué va a pasar si yo recibo la invitación y hago caso a Dios. No sé qué viene después de esto, a dónde me va a llevar, en dónde voy a estar en un año si recibo la bendición de Dios. Si recibes el llamado de Dios, si recibes esta invitación que estés haciendo Dios, vas a entrar a la voluntad de Dios. Y cuando alguien está en la voluntad de Dios, está haciendo cosas agradables a Dios.
Cuando alguien está en la bendición de Dios, cuando alguien está en el camino de Dios, entonces estás abriendo las puertas a todas las cosas que vienen de Dios. Amén, aleluya, gloria a Dios. Todo lo que viene de Dios. Y empiezan a venir esas cosas agradables, santas, perfectas, puras de Dios, hasta que llenen tu copa, hasta que llenen tu vida, hasta que llenen tu familia, hasta que llenen todo en ti, hasta que se sobreabunde en tu vida. Amén. Es ahí cuando viene la confianza en Dios. Estás confiado y respaldado en Dios, que puedes seguir alabándole, que puedes seguir en su palabra, que puedes seguir purificándote cada día más, que te va a ayudar a salir de donde quiera que estás, que vas a poder dedicarte a glorificar su nombre, tú y tu familia. Amén. Y por último, ¿qué es lo que viene de Dios? Por último, vienen las promesas de Dios. Si el Señor ha prometido 100 veces más, y al final, la vida eterna, ¿amén? Y una morada en la casa del Señor, es porque así lo va a hacer. De verdad os digo, si no fuese así, no se os hubiese dicho. Amén. Vienen las promesas de Dios, la fortaleza de Dios. ¿Sabes qué? Si me aceptas, serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Serás salvo tú y toda tu casa. ¿Pero qué? Deja todo y sígueme. Todo. Debes de vivir confiado en el Señor, en que va a cumplir sus promesas. Tú dedícate a lo tuyo. Tú dedícate a lo tuyo. Sé fuerte. Cree en el Señor. Créele al Señor. Créete su hijo. Créelo tu padre. Créelo tu amigo. Créelo tu hermano mayor. Amén. Recibe las cosas que vienen de Dios. ¿De qué manera vas a recibir las cosas que vienen de Dios? ¿Cómo esperas recibir las cosas que vienen de Dios? En forma de cobertura, en forma de sanidad, en forma de restauración, en forma de milagros. Amén. Dios te bendiga. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué decimos, hermano predicador? Bendiciones en el nombre de Jesucristo, aleluya. Y al último vienen y aterrizan las promesas, ¿sí? Me acuerdo ahorita que decía de Moisés, ¿qué es lo que tienes? Con lo que tengas, le dijo el Señor, yo te voy a formar y yo te voy a hacer de bendición para el pueblo mío. Aleluya. No sé si la hermana Minerva se acuerda, en la secundaria había un hermano en la primaria también, un profesor que le faltaba un brazo, tenía, ¿cómo se llamaba? Beto, yo me acuerdo que le decía Beto, la directora le decía Beto. Y en una ocasión este maestro, el profesor, tenía a la mitad del brazo y con un brazo escribía y con otro el borrador lo detenía. Y entonces en una ocasión me dijo, pasa el pizarrón. Y yo así como la hermana Berenice, así, no, que no. Y no, que pásame, me habló fuerte, digamos. ¿Y qué crees que te está diciendo? Te está diciendo tu profesor, me dice. Yo te voy a formar, me dijo. Y ya me quedé. Yo te voy a enseñar, yo te estoy enseñando, me dice, pasa. Y ya pues pasé, ¿no? Y ya me puso la cuenta, le decimos, ¿no? Pero en realidad pues es una ecuación o lo que sea. Y me puso y a resolverla. Y ahí estoy resolviendo, según yo. Y sí, ahí iba avanzando. Y en un momento me quedé parado.
y se me quedó mirando. ¿Y qué pasa? Pues estoy contando. Cuenta con lo que tengas, me dijo. ¿Qué es lo que tienes en las manos? Dedos, me dijo. Cuenta, no importa. Porque si te falta, síguele contando, me dijo. Como diciendo, no te acuerdas, le hace con lo que tengas. Y empecé a contar así, con lo que tenía. Yo me acuerdo. Y me empezó él me hizo hasta resolver esa ecuación, ese problema, esa cuenta. Me hizo, y vino la promesa que él me dijo. Y me enseñó, y después ya yo veía las cuentas. Para mí las cuentas estaban fáciles después, porque a ese llamado no te puedes resistir. Cuando alguien te va a formar, aleluya, y tiene para ti una promesa, aleluya, yo te voy a hacer que sepas. Y aquel hombre que iba a pensar yo, un niño X, aparentemente sin futuro, estudiantil, académico, pues Dios me iba a dar una profesión, aleluya, de ingeniería, ingeniero civil. Pero fue también por ese profesor también que me impulsó, que Dios le puso a ese profesor. Por eso a Moisés le impulsó Dios. A Moisés, él andaba, decía el predicador, se había impuesto a lo cómodo o a lo tradicional. Se había olvidado del llamamiento desde que era pequeño, hermanos. Desde que tú estás, como le dijo Dios a Isaías, desde el vientre de tu madre te formé para un propósito, ¿sí? Desde el vientre de tu madre Dios te formó para un propósito, para que recibas esas promesas de Dios, aleluya. Y Dios le llama a Moisés y lo cautiva con una zarza ardiendo cuando está Moisés desarrollando su trabajo, cuidando las ovejas de su suegro Jetro. Aleluya. Y entonces Gloria a Dios Jesús. lo llama y le dice: Aleluya. ve a tu propósito. Pero no tengo con qué. ¿Cómo voy a ir contra Faraón? Es muy grande, es muy difícil. Tiene ejércitos, él tiene armamento, él tiene mucha autoridad, y yo no tengo nada. ¿Qué tienes en la mano? Con lo que tengas, le dijo. Y tenía un bastón, así como tenía un bastón el hermano. Tenía un bastón y le dijo: con eso vas a hacer milagros. Yo soy el que da al hombre el aliento de vida. Yo formé al cerebro, el oído, todas las órganos yo le puse al hombre cuando lo formé. Desde la tierra lo formé y yo le di mi aliento. ¿Quién crees pues que formó al hombre?, le dijo. Entonces Moisés entendió ahí que había llegado su propósito, que había llegado la bendición a su vida, aleluya. Y ya no más iba a temer a Faraón, ya no más iba a huir, aleluya, ya no más iba a tener temor, miedo, sino que iba ahora a vencer ese miedo, hermanos, ese pecado que te asedia. Dice la Escritura: pongamos a Dios nuestro pecado que nos asedia y Él lo limpiará. Porque el Señor, dice la Escritura: acercaos a mí con confianza, acercaos al trono con confianza, sin temor alguno, sin temor a la derrota, porque yo os vencí a la muerte y al pecado. Acercaos con un corazón contrito, humillado. Acercaos al Señor y yo me acercaré a vosotros, dice el Señor. Aleluya. ¿Qué tienes tú? ¿Qué esperas tú para recibir esa bendición, esa promesa que Dios puso y la declaró en la cruz del Calvario? Vamos a orar, aleluya. Vamos a decirle: Señor,
que Él es nuestro hacedor, Él es nuestro amigo, es nuestro maestro. Él nos va a instruir, aleluya. Él nos va a guiar. Vamos a decirle que nos dejamos instruir, nos dejamos guiar. No importa. Es que me da vergüenza, es que me da pena. Yo me daba pena y el maestro me pasó. Obedecí al maestro. Si más está aquí el profesor